Los años perdidos. Capítulo 1. Un día como cualquier otro. La pequeña ciudad de Hohenfeld estaba situada en un valle tranquilo, rodeada de colinas suaves y bosques densos. Con sus calles adoquinadas, casas de entramado de madera y pequeños comercios a lo largo de la calle principal, parecía sacada de un libro de cuentos. Los habitantes llevaban una vida sencilla pero plena. Cada día era una réplica del anterior, y precisamente eso les daba a las personas un sentido de seguridad y estabilidad. Marie Koenig, una madre soltera de 34 años, era una de esas habitantes. Su vida estaba estructurada y era predecible. Todas las mañanas despertaba a su hija Lisa, de 8 años, preparaba el desayuno y la llevaba a la escuela antes de ir a trabajar. Marie trabajaba en una pequeña y encantadora librería en la plaza del mercado, que dirigía junto a su mejor amiga, Anna. Las dos mujeres se conocían desde la infancia y habían pasado por todo juntas. Lisa era una niña vivaz, con el cabello castaño rizado y ojos azules brillantes. Le encantaba pasear por la pequeña ciudad, especialmente por el antiguo parque infantil al borde del bosque, donde solía pasar horas con sus amigas. Para Marie, esta rutina diaria era perfecta. En la seguridad y la rutina de sus días, encontraba consuelo, especialmente después de que el padre de Lisa las abandonara años atrás. Pero en este mundo aparentemente perfecto, comenzaba a dibujarse una sombra. Capítulo 2, la desaparición inexplicable. Era una noche de verano como cualquier otra cuando el señor Mula, un maestro jubilado de 72 años, desapareció. El señor Mula era una figura conocida en la ciudad. Cada noche, a la misma hora, paseaba por el parque de la ciudad con su fiel perro, Balú. Esa noche, todo parecía normal. Se despidió de su vecina, la señora Erroder, como solía hacerlo, y se dirigió al parque. Pero cuando la noche se hizo más profunda, solo Balú regresó a casa. La preocupación se extendió rápidamente. La señora Erroder llamó a la policía, y toda la ciudad se unió a la búsqueda del anciano. La policía penó el parque y los alrededores, pero no encontraron rastro alguno del señor Mula. No había señales de violencia, ni indicios de un accidente. Era como si hubiera desaparecido sin dejar rastro. La noticia de su desaparición se propagó como el fuego por la ciudad. La gente se reunió, especulando sobre lo que podría haber sucedido. Algunos pensaban que tal vez el señor Mula había caído en el denso bosque o que podría haber sufrido un colapso en algún lugar remoto. Pero a pesar de todas las especulaciones, la búsqueda no tuvo éxito. Con cada día que pasaba, la esperanza de encontrarlo con vida disminuía. Para Marie y los demás habitantes de Hohenfeld, este suceso sacudió su mundo normalmente tranquilo y predecible. La idea de que alguien pudiera desaparecer en su pequeña ciudad llenaba a todos de una inquietante sensación de inseguridad. Capítulo 3, el regreso del desaparecido. Pasaron 2 años, y el recuerdo del señor Mula se fue desvaneciendo lentamente. La ciudad se había acostumbrado a su ausencia, y la vida continuaba, aunque con un toque de melancolía. Marie seguía llevando su vida sencilla, cuidando de Lisa y atendiendo la librería. Pero una mañana lluviosa de otoño, cuando las hojas caían de los árboles y las calles estaban húmedas y fangosas, ocurrió algo que sacudió a la ciudad una vez más. El señor Mula regresó. Era como si nunca se hubiera ido. El anciano apareció de repente en el parque, en el mismo lugar donde había desaparecido 2 años antes. Su ropa estaba desgastada, su barba larga y descuidada, pero su mirada era clara, aunque un poco desorientada. No podía recordar que hubieran pasado 2 años. Para él, parecía que solo había cerrado y abierto los ojos en un instante. En su mente, solo había pasado un segundo. La noticia de su regreso se esparció por la ciudad como un rayo. Los habitantes acudieron al parque para ver al hombre que había reaparecido de la nada. La policía y los médicos estaban perplejos. No había ninguna explicación para lo que había sucedido. El señor Mula no recordaba nada que pudiera explicar la laguna de 2 años. Era como si el tiempo se hubiera detenido para él. Marie se sintió profundamente inquieta. Estos acontecimientos no correspondían al mundo lógico y seguro que ella conocía.
Empezó a preocuparse por lo que esto podría significar para el futuro, no solo para la ciudad, sino también para ella y Lisa. Capítulo 4, la segunda ola. Solo unos pocos meses después del regreso del señor Mula, comenzó una nueva serie de eventos inexplicables. Parecía que la ciudad estaba siendo acechada por una fuerza invisible. Primero fue una joven que desapareció mientras se dirigía al trabajo. Su coche fue encontrado al borde de la carretera, con el motor aún en marcha, pero ella había desaparecido sin dejar rastro. Luego fue un estudiante, que no volvió a casa después de la escuela. Nuevamente, no había pistas, no había señales, solo el vacío que dejaron atrás. La ciudad estaba en estado de conmoción. El miedo y el pánico se extendieron, ya que nadie sabía quién sería el próximo en desaparecer. La policía intensificó sus patrullas, los ciudadanos organizaron vigilias nocturnas, pero parecía que no podían hacer nada contra la misteriosa fuerza que hacía desaparecer a las personas. Para Marie, el miedo se volvió omnipresente. No dejaba que Lisa saliera sola de casa, y se aseguraba de acompañarla a todas partes. La librería también se convirtió en un refugio, donde las personas se reunían en busca de consuelo y respuestas, aunque no había ninguna. La ciudad estaba envuelta en una atmósfera de paranoia, y la sensación de seguridad que alguna vez fue tan natural, ahora se había convertido en un malestar omnipresente. Y entonces, de repente, las personas desaparecidas reaparecieron. Capítulo 5, el retorno de los perdidos. Exactamente 2 años después de su desaparición, las personas que se habían esfumado comenzaron a reaparecer. Ocurrió de la misma manera inexplicable que con el señor Mula, los desaparecidos aparecían de repente en los lugares donde habían desaparecido. Para ellos, no había pasado el tiempo. Sus ropas eran las mismas, sus pensamientos y recuerdos no se habían visto afectados por los 2 años que habían transcurrido para la ciudad. Pero, al igual que con el señor Mula, había un pequeño cambio casi imperceptible. Todos los que habían regresado tenían una pequeña cicatriz circular en la base de su cráneo. La cicatriz era reciente, como si hubiera aparecido justo antes de su regreso. Ningún médico en la ciudad podía explicar qué había causado esas cicatrices, y los que regresaron no tenían ningún recuerdo de haber sufrido una herida. La ciudad estaba dividida entre el alivio y el miedo. El regreso de los desaparecidos trajo alegría, pero estaba teñida por la incertidumbre y el enigma inexplicable de las cicatrices. Cada vez más personas comenzaron a creer que podría tratarse de algo sobrenatural, algo que escapaba a la comprensión humana. Marie observaba todo esto con creciente inquietud. No podía deshacerse de la sensación de que los que regresaban ya no eran los mismos. Era como si algo profundo dentro de ellos hubiera cambiado, algo que ni ellos mismos podían percibir. Marie comenzó a evitar a los que habían regresado, aunque sabía que esto era irracional. Pero la incertidumbre era demasiado grande. Capítulo 6, la amenaza latente. Con el paso de los meses, los que regresaron intentaron reintegrarse a su vida cotidiana. Pero era evidente que les resultaba difícil. Se quejaban de sueños extraños, en los que se encontraban en espacios blancos e infinitos, sin principio ni fin. Algunos hablaban de una sensación de vacío, como si hubieran perdido algo que no podían nombrar. En la misma ciudad, crecía la sensación de que algo peor estaba por venir. Las personas se volvieron más desconfiadas, no solo hacia los que habían regresado, sino también entre ellos. Surgieron rumores de que los que regresaron podían haber sido alterados, tal vez ya no eran completamente humanos. La paranoia se extendía, y la antigua comunidad, que una vez caracterizó a la ciudad, comenzaba a desmoronarse. Marie se sentía cada vez más aislada. Incluso Anna, su mejor amiga, parecía alejarse, desde que un familiar suyo había desaparecido y luego regresado. Marie podía ver la inquietud en los ojos de Anna cuando hablaba de su familiar, y sabía que Anna tampoco creía que los que habían regresado fueran las mismas personas que una vez conocieron. Lisa, que observaba todo esto con la inocencia de una niña, parecía la menos afectada. Pero Marie no podía evitar preocuparse por su hija. ¿Qué pasaría si Lisa desapareciera un día?
Ese pensamiento la mantenía despierta por las noches, mientras escuchaba, esperando algún sonido, un susurro, una premonición de lo que estaba por venir. Capítulo 7, la revelación. Finalmente, las autoridades locales y la policía solicitaron ayuda de expertos de fuera. Científicos e investigadores de la ciudad capital llegaron a Oenfeld para estudiar el fenómeno. Realizaron una serie de pruebas y exámenes a los que habían regresado, pero no lograron encontrar una explicación científica para lo ocurrido. Las cicatrices, descubrieron, eran quirúrgicamente precisas, pero no mostraban signos de haber sido hechas con métodos conocidos en la Tierra. Algunos de los científicos empezaron a especular que podría tratarse de algún tipo de fenómeno temporal, una perturbación en el espacio-tiempo que había arrastrado a las personas a otra dimensión o un universo paralelo. Pero estas teorías eran meras conjeturas y no ofrecían respuestas concretas. Entonces, los investigadores descubrieron otro hecho inquietante: los que habían regresado comenzaron a mostrar un comportamiento extraño e inexplicable. Algunos parecían dibujar patrones geométricos complejos en el suelo de manera inconsciente, especialmente cerca de los lugares donde habían desaparecido. Los patrones recordaban a símbolos antiguos, casi olvidados, que no estaban registrados en ninguna cultura conocida. Los científicos no pudieron encontrarle sentido, pero el miedo en la ciudad seguía creciendo. Marie no pudo ignorar más su miedo. Una noche, mientras Lisa dormía, miró por la ventana y notó que los patrones también aparecían en el parque donde Lisa solía jugar. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué significaban estos signos? ¿Y por qué su hija estaba tan fascinada por ellos? Capítulo 8, el plan de huida. Marie decidió que ella y Lisa debían abandonar Oenfeld. No podía seguir viviendo en una ciudad donde lo inexplicable se había convertido en la nueva normalidad. Sabía que perdería a su amiga Anna, que dejaría atrás todo lo que conocía, pero estaba decidida a proteger a su hija. Marie planeó la huida meticulosamente. Empacó solo lo esencial y eligió una ruta que las llevaría a una ciudad cercana, donde esperaba construir una nueva vida. Pero en el fondo de su corazón, sabía que tal vez no había un lugar donde realmente pudieran estar a salvo. Aún así, estaba decidida a intentarlo, por Lisa y por su propia salud mental. La noche antes de su partida planificada, Lisa desapareció. Marie estaba fuera de sí de preocupación. Corrió por las calles, gritó su nombre, buscó en el parque, pero Lisa no estaba en ningún lado. Era como si su peor pesadilla se hubiera hecho realidad. En su desesperación, se dirigió a Anna, quien la abrazó con lágrimas en los ojos. «Vamos a encontrarla, Marie. Te lo prometo», susurró Anna, pero sus palabras sonaban huecas. Capítulo 9, el regreso. 2 años después. El dolor que Marie había sufrido por la pérdida de su hija era indescriptible. Se había retirado, había dejado la librería y apenas hablaba con otras personas. La ciudad había seguido cambiando, los patrones se habían vuelto omnipresentes, y los que habían regresado se comportaban de manera cada vez más extraña. Y entonces, un día, ocurrió lo imposible: Lisa regresó. Apareció exactamente en el lugar donde había desaparecido, en el viejo parque infantil. Para Marie, fue un milagro, pero al mismo tiempo había un miedo indescriptible. Lisa parecía exactamente igual que el día en que había desaparecido, pero algo era diferente. Como los otros que habían regresado, Lisa tenía una pequeña cicatriz en la base de su cráneo. Marie trató de ocultar sus sentimientos cuando abrazó a su hija. Pero en el fondo de su corazón, sabía que esta ya no era la niña que había perdido. Lisa hablaba y se movía como antes, pero en sus ojos había algo frío, algo extraño. Marie tuvo que admitir que el tiempo durante el cual Lisa había estado desaparecida la había cambiado para siempre. No solo había perdido tiempo, sino también una parte de su humanidad. Capítulo 10, la nueva realidad. Oenfeld ya no era la ciudad que había sido antes. Los que habían regresado vivían entre los habitantes, pero eran diferentes, y esa diferencia afectaba a toda la comunidad. La ciudad estaba envuelta en un silencio extraño, como si las personas colectivamente contuvieran la respiración esperando lo que sucedería a continuación.
Marie y Lisa intentaron retomar su vida diaria, pero la distancia entre ellas era palpable. Lisa rara vez hablaba de los 2 años que perdió, y Marie no se atrevía a preguntarle. Sabía que temía la respuesta, que no podría soportar conocer la verdad. Una noche, mientras Marie estaba despierta en la cama, escuchó ruidos provenientes del cuarto de Lisa. Cautelosamente, se levantó y fue hacia la puerta. A través de la rendija, vio a Lisa sentada en su escritorio, dibujando algo en un cuaderno. Cuando Marie se acercó, reconoció los patrones geométricos que Lisa dibujaba con una precisión, y un conocimiento que ningún niño de su edad debería tener. Marie se retiró lentamente. Sabía que había visto algo inimaginable, algo que no podía entender y que la llenaba de terror. Pero estaba decidida a proteger a su hija, pase lo que pase. En las semanas siguientes, extrañas enfermedades comenzaron a extenderse por la ciudad, y las personas se volvieron aún más desconfiadas. Las viejas estructuras y comunidades se desmoronaron. Pero Marie se quedó, porque no podía soportar perder a Lisa de nuevo. Epílogo, el fin de la normalidad. El tiempo pasó, y Oenfeld se convirtió cada vez más en un lugar olvidado por el resto del mundo. Las historias sobre las personas desaparecidas y luego regresadas se difundieron lentamente, pero el mundo no parecía estar listo para aceptar lo incomprensible. Para los forasteros, Oenfeld seguía siendo un misterio, un lugar aislado lleno de secretos. Para Marie y Lisa, la antigua normalidad se había perdido para siempre. Vivían en una nueva realidad, marcada por la incertidumbre y el miedo. Pero en medio de esta oscuridad, había momentos de luz, en los que Marie miraba a su hija, y sentía que una parte de la antigua Lisa seguía allí, un pequeño destello de inocencia y alegría. Pero la pregunta de lo que realmente había sucedido en esos 2 años perdidos seguía sin respuesta. Y así, Marie continuaba su vida, siempre con la esperanza de entender algún día lo que realmente había pasado, y con el temor constante de que lo desconocido, que había cambiado a su hija, algún día volviera.